Hola, vamos a hablar sobre los 5 axiomas de la comunicación y tratarlos en la comunicación pública, cómo esto nos afecta a nuestra comunicación con otras personas en la sociedad. Bien, el primer axioma es imposible no comunicar. Esto, que parece una evidencia o un contrasentido, es más importante de lo que parece, porque lo que ocurre es que muchas veces intentamos, cuando no queremos o no nos sentimos bien o no simplemente queremos ocultar algo, que no queremos comunicarlo, pensamos que con la pura decisión de no querer comunicarlo resolvemos, y sin embargo ese no comunicar al final comunica más o cosas distintas de las que queríamos estar comunicando, pero está comunicando. Una persona a veces se aísla para no querer comunicar algo, y entonces eso atrae la atención de los demás para decir ¿qué le pasa a ese? Bien, en el caso de la comunicación pública, lo que ocurre muchas veces es que intentamos, ciertos personajes públicos intentan ocultar esa comunicación o ciertos aspectos, y bueno, pues lo que provoca al final es mucha más atención por parte del público. Fijaros, por ejemplo, como en la prensa rosa, pues hay muchos personajes famosos que cuando salen dicen yo no quiero comunicar nada, no quiero decir nada de eso, y entonces son los periodistas los que reinterpretan de dónde viene ese no. Pues se le preguntó y no dijo que no por algo, y no dijo nada por algo sería. Fijaros cómo esto en política también tiene un efecto importante. Ha habido muchas veces que hechos que no venían bien, o que no era el momento, o que podían hacernos perder votos, etcétera, bueno, pues se ocultaban o se intentaban disimular, bueno, y al final ese disimulo ha tenido más efecto, incluso ha pasado más a la historia casi que el propio hecho en sí. La mejor manera de trabajar esto es ser consciente de ello, porque es verdad que si intentamos muchas veces pensar que si yo me intento no comunicar no va a pasar nada, lo que ocurre es que dejo de gestionar la comunicación. Entonces por eso hay que coger el toro por los cuernos y decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para que, ya que van a entender algo, por lo menos sea y entiendan lo que a mí me viene bien que entiendan, ¿no? O lo que a mí me puede venir para mis objetivos? Por eso muchas veces es bueno, y muchas empresas lo hacen también, cuando ha habido algún fallo en la producción, bueno, pues ser los primeros que lo comunican, decir, mira, pues nos ha fallado tal pieza en el coche y lo que queremos ahora es resolverlo lo antes posible, y se devuelve o se hace algo, sabiendo que vas a pagar un precio, pero ese precio siempre será menor que el que podías haber hecho intentándolo ocultar. En política también ocurre esto, como hemos dicho, a veces al ocultar algo lo que hacemos es agrandarlo. Por eso es mejor o bien asumir la responsabilidad y ver nuestro punto de vista de ello, es decir, aportar, bueno, pues por qué ha pasado, o incluso minimizar los efectos, o aportar seguridad sobre ello. Sí, mira, ha pasado esto, pero a partir de ahora lo vamos a resolver, ¿no? O nosotros somos las personas indicadas. También podemos poner el hecho, no ocultarlo, pero mostrarlo desde el punto de vista que nos interese a nosotros verlo. Es decir, verlo minimizado, etcétera, o de una manera, digamos, como, bueno, tenemos un problema, pero también tenemos la solución. Es decir, damos junto el problema con la solución. De esa manera estaríamos gestionando la comunicación. En cualquier caso hay que pararse, pensar en la estrategia de cómo comunicar eso, pero olvidarse de ello puede ser un gran problema, siguiendo este axioma. Otro axioma que es muy importante también es que toda comunicación tiene un nivel de contenido y de relación. Cuando empezamos de comunicadores, o cuando nos mandan comunicar algo, muchas veces nos esforzamos muchísimo en pensar qué es lo que tenemos que decir, cuál es nuestro discurso, qué mensaje, preparar el contenido. Bueno, antes que el contenido, tenemos que tener en cuenta que el contenido lo van a interpretar dependiendo de cuál sea la relación que yo tenga con esas personas. Si yo quiero dar un discurso y yo no soy aceptado por esas personas como una persona importante para ellos, mi discurso seguramente pasará desapercibido. Entonces lo primero es transmitir la relación. Como vemos, la relación se ve a veces en pequeños detalles, ¿no? Es decir, se ve en comportamiento no verbal. Y como puede ser esto, se puede ver en que la relación se vea de forma adecuada a lo que yo quiero decir. Por ejemplo, estos que están aquí hablando tan amablemente probablemente se podrán contar un chiste, y a lo mejor aquí, que están un poco más desconfiados, pues a lo mejor simplemente no, se dicen hola, etcétera. Si vemos, el saludo y la despedida son dos momentos en los que se marca principalmente la relación. Y intermedio, en la parte de dentro, el desarrollo de la conversación, suele ser ya más el contenido. Como vemos,
La relación y el contenido es importante porque se ve y vemos como dos personas, a pesar de que, por ejemplo, en este caso están discutiendo, pero sabemos que son una pareja. Entonces no es lo mismo una discusión entre dos personas que se conocen que entre dos personas que no se conocen. Vemos que aquí es importante una persona para otra y esto se ve, como digo, no solamente lo que dicen, sino que también valoramos quién eres tú para decirme esto a mí. Si alguien por la calle nos dice no pases de aquí, pero bueno, pues yo digo, bueno, pero ¿quién eres tú para decirme eso a mí? Ahora, si yo le veo con un uniforme de policía o me enseña una placa o me da una referencia, ya veo que la relación es de una autoridad conmigo. Entonces, bueno, pues la autoridad se la respeta. Si llegas una persona cualquiera, pues le diría, bueno, ¿y tú por qué no me dices eso, no? Por eso digo, ahora, si saluda, se presenta, hola, mira, soy un vecino, y aquí nos hemos dado cuenta de que puede haber un accidente. Bueno, pues las relaciones de una persona que me está intentando ayudar y que no puede pasar por ahí porque puede haber un accidente. Importante, marquemos la relación que queremos con nuestros oyentes, que queremos adecuada para el contenido que vayamos a hacer. ¿Vale? Axioma número 3. El axioma número 3 se refiere a que toda comunicación se da siguiendo una puntuación de hechos. Es decir, primero pasa una cosa, sale el sol y yo digo que amanecer más bonito. ¿Vale? Y la otra persona me dice, es verdad. Por ejemplo, aquí vemos 3 puntos. Ahora yo puedo agarrar y yo digo, sale el sol, y digo que amanecer más bonito y la otra persona no me responde y de pronto le digo, oye, ¿no has oído? Y el otro dice, ¿de qué me hablas? Estaba mirando la puesta del sol. Vemos que aquí los dos tienen una secuencia de hechos, pero uno no se ha enterado que el otro le ha dicho otra cosa. Es decir, que la secuencia de hechos, lo que suele ocurrir es que es particular de cada uno. Cada persona tiene su propia secuencia de hechos. Para que nos entendamos dos, tenemos que ponernos de acuerdo en esa secuencia de hechos, saber qué es lo que ha causado. Por ejemplo, yo digo hola y entonces la otra persona dirá, ¿qué tal? ¿No? Hola, hola. O ¿estar bien? Sí, estoy bien. Entonces yo veo, bueno, me ha saludado, yo le saludo. Si, por ejemplo, vemos que una persona cuando entra en una oficina, bueno, pues no saluda porque estaba pensando en otra cosa, justo en ese momento se sienta en su despacho, los demás le ven y dicen, bueno, este tío está muy raro hoy. Luego, cuando él se levanta sonriente a tomar un café, os venís a tomar un café y dice, pues a lo mejor le responden con un gesto raro. Entonces, para esa persona, ese gesto raro sería su primer momento y diría, qué antipáticos están mis compañeros. Esto puede provocar conflictos, porque si no sabemos cuál ha sido la pieza que ha movido todo lo demás, la causa o el efecto, podemos tener, ya digo, podemos considerar que puede pasar algo raro. Por ejemplo, nuestro pensamiento también puede ser un inicio de eso. Si yo pienso de antemano, seguro que esta gente de mis nuevos compañeros no me saludan, yo ya voy predestimando, poniendo una secuencia de hechos que ha empezado antes que ellos. Es decir, yo ya voy pensando, esto no me van a saludar, por lo tanto, en lugar de saludar, me quedo esperando a ver si me saludan, y entonces se produce la profecía autocumplida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, primero con clarificar siempre la secuencia de hechos que yo tengo y la otra persona, e intentar que sea objetiva para la audiencia, para los que nos intentemos comprender. Porque si no, luego empezamos por fuiste tú el primero, y terminaremos, digamos, en conflicto. Tenemos que tener claro cuándo empezamos y desde dónde. En política, por ejemplo, esto suele ser muy habitual, cuando dos partidos compiten, bueno, pues si ha sucedido, uno ha fallado, y dice, bueno, pues esto ha sido porque, porque eres un incompetente o por lo que sea. El otro dice, no es por incompetente, es porque tú no nos dejaste recursos en la anterior legislatura, etcétera, etcétera. Se juega con esa secuencia de hecho, ¿vale? Lo que sí tenemos que hacer es que la audiencia que a nosotros queremos que nos oiga, con esa sí tenemos que compartir nuestra secuencia de hecho. Y la de los otros intentarán compartir su secuencia con los suyos, por decirlo así, ¿vale? Es decir, tenemos que llegar a ese acuerdo. ¿De dónde? Bueno, la comunicación además puede ser digital y analógica. Esto significa que nos podemos comunicar con palabras o con símbolos que son códigos que todos aceptamos como tales y que comprendemos, yo y mi audiencia. Si yo digo la palabra mesa, pues en español, pues el público español me entenderá como mesa. El público inglés no, porque ese contenido digital solo funciona dentro de la convención de los que hablan español. En cambio, si yo utilizo el analógico, probablemente me entendieran porque se parece más a la realidad. No es algo que representa la realidad. Lo digital representa la realidad y lo otro es la realidad, por decirlo así, o se parece a la realidad. Por ejemplo, cuando oímos audios o vemos imágenes digitales y vemos el código que está detrás, pues es
son una serie de letras o números, y cuando oímos audios, por ejemplo en la radio, se ven estas gráficas, ¿no? Si vemos una conversación, puede ser una persona que están hablando aquí, ¿no? Y se está representando con estas imágenes, ¿no? Pero si lo vemos de verdad, si vemos la escena, pues probablemente sea mucho más completo. Nos aporta más información al usar las dos cosas, digital y analógico. De hecho, lo hemos necesitado siempre, porque cuando escribíamos a máquina, inventamos los emoticones para transmitir las emociones, porque solamente con el escrito, pues no transmitía a veces el mensaje, y la ironía no se podía transmitir muy fácilmente. Por eso nos llevó a que pues construyéramos los emoticonos, estos que usamos con el WhatsApp y con los chats, que nos ayudan a que cuando hacemos alguna broma, pues ponemos el muñequito este con la lengua, etcétera, etcétera. O cuando hacemos algo en colegas, pues chocamos las manos, etcétera, etcétera. Nos ayudan a interpretar el mensaje. Lo analógico nos ayuda a interpretar el mensaje digital de la fuerza. Bien, lo importante es que sean coherentes, también. La interacción, el axioma 5 es que las interacciones que se dan en la comunicación pueden ser simétricas o complementarias. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que la relación puede ser entre iguales o entre personas que son, digamos, tienen distintos roles. Igualitarios, por ejemplo, amigos, por ejemplo, compañeros, los votantes del mismo partido, los ciudadanos. Allí estaríamos en una relación de igualdad, en una interacción de igualdad. Cuando, por ejemplo, los candidatos a unas elecciones, pues están en una situación de igualdad simétrica, pero están buscando una complementaria, es decir, que al final de las elecciones uno sea el presidente del otro, que esa sería una relación complementaria. La relación complementaria es en la que hay una figura, un rol que es distinto al otro, no son simétricos, digamos, son distintos, pero se aceptan, digamos, sirven el uno al otro. Por ejemplo, un maestro y un alumno, un padre y un hijo, son roles distintos, pero son útiles el uno para el otro. Lo importante en ese caso es que sean aceptados para que no haya conflicto. Por ejemplo, si yo digo, yo soy el jefe y tú eres el colaborador, y es el contrato que tenemos, y así está aceptado, no pasa nada. El problema es cuando, por ejemplo, dos socios se ponen a trabajar juntos y dicen, no, aquí en esta materia yo soy el jefe, y el otro dice, no, es que de eso sé yo más que tú. Ahí hay un conflicto, ¿vale? A veces los jefes también intentan poner una relación simétrica, ¿no? Pues cuando quieren verse los dos como aunque soy tu jefe dentro de un equipo, en realidad somos compañeros que llevamos muchos años trabajando. Él lo puede ver así, pero el subordinado lo puede seguir viendo de la otra manera, de una relación complementaria, y entonces, aunque el jefe hable de una manera muy abierta, el otro no le responde o no habla con la misma tranquilidad o sinceridad, ¿no? De eso se escucha mucho. Yo es que hablo y como compañero, pero luego nadie me interviene en mis reuniones, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso tenemos que tener desde un punto de vista político, sí que tenemos que tener muy claro cuando nos relacionamos con los interlocutores, periodistas, público, la oposición, en qué tipo de interacción vamos a estar, de tú a tú o simétrica, digamos, ¿no? En la que uno hace un rol distinto al otro. Eso lo tenemos que tener en cuenta para diseñar nuestra comunicación. Bien, con esto es todo. Hemos dado un repaso otra vez a los 5 axiomas de la comunicación y, pues muchísimas gracias y ahora, pues espero que os sea muy útil.